Vale. Muchos de vosotros pues no necesitáis que nadie os cuente esto con datos, ya lo estáis viendo, lo veis en el campo, campaña tras campaña, cambios en la fenología, en la condición de las aves, en cuándo aparecen y en cómo responden a días especialmente calurosos. El anillamiento que vosotros hacéis pues tiene algo muy potente, que convierte observaciones puntuales en información acumulada. Y cada ave que pasa por vuestras manos pues no solo es un individuo aislado, es un dato dentro de una serie temporal y esas series repetidas año tras año pues van a revelar patrones. Lo que estamos empezando a ver de forma consistente es que las aves pues no están simplemente, digamos, soportando mejor o peor el calor, sino que están operando cada vez más cerca de sus límites fisiológicos. Esta charla no va solo de gráficas ni de modelos, sino va de poner en un marco científico algo que ya estáis observando y de entender un poco qué hay detrás de esos cambios. Para entender qué le ocurre a las aves, pues lo primero es comprender el entorno en el que viven ellas. El cambio climático no ocurre igual en todas partes. Hay regiones en donde el calentamiento es más rápido y más intenso que la media global, y una de ellas, desafortunadamente, es el Mediterráneo. Es lo que llamamos un hotspot climático, es decir, un punto caliente, una región donde las condiciones térmicas están cambiando más deprisa y donde los organismos están, por tanto, pues más expuestos a este cambio. Este reconocimiento pues está respaldado por el panel intergubernamental sobre cambio climático y por toda la literatura científica especializada. Y vamos a ver un poco sobre cómo se traduce esto hacia datos concretos para España. Si miráis lo que ha pasado en España en el último siglo, pues la señal es muy clara. La gráfica, esta gráfica muestra la evolución de la temperatura media anual desde 1916 hasta el 2022. Y si os fijáis, pues hay una variabilidad entre años, años más fríos o años más cálidos. Pero lo importante no es eso, lo importante es observar la tendencia, la línea asciende de forma sostenida. Según los datos de AEMET, el calentamiento acumulado en España pues es aproximadamente de 1,4 grados centígrados desde principios del siglo XX. Esto quizá puede parecer poco, pero en términos climáticos, pues no lo es en absoluto. Estamos hablando de un desplazamiento del sistema completo y no de una variación puntual. Y aquí está la idea clave. La media engaña. Los organismos, pues no viven en la media anual. No experimentan el clima medio, es decir, que lo que realmente experimentan son los extremos, los días en que la temperatura se va a disparar o los momentos que son los momentos en el que el sistema fisiológico se va a poner al límite. Y eso lo sabemos pues por estudios experimentales en aves, que esos extremos son los que van a activar respuestas fisiológicas críticas, como un aumento del metabolismo, una mayor pérdida de agua por evaporación o una elevación de la temperatura corporal. Y ahí es justo donde empiezan los problemas de verdad. Y eso es exactamente pues algo de lo que vamos a ver en el transcurso de la charla. Ahora, si en lugar de mirar la media nos fijamos en los extremos, pues la imagen cambia completamente. Estos tres mapas que veis aquí eh, muestran cómo han evolucionado las olas de calor en la península ibérica durante las últimas décadas. Y el patrón, si os fijáis, es muy claro. Pasamos de tonos amarillos entre 1995 y 2004 hacia tonos más naranjas sobre 2005 y 2014 y finalmente ya rojos intensos entre 2015 y 2024. ¿Y qué significa esto? Pues que las olas de calor no solo son más frecuentes, sino que también son más extensas y más intensas. Es decir, que no estamos hablando solo de más episodios, sino que también estamos hablando de eventos que afectan a grandes áreas al mismo tiempo. Y esto cambia completamente pues el escenario para las aves, porque una cosa es enfrentarse a un episodio puntual, localizado, eh,
Y otra muy distinta es cuando todo el paisaje pues está caliente a la vez. En esa situación, pues van a desaparecer probablemente los refugios térmicos. No hay zonas más frescas a las que moverse y eso va a ser crítico porque va a limitar mucho la capacidad de las aves para usar una de sus principales estrategias, evitar el calor mediante el comportamiento. Y a partir de ahí, pues ya no queda otra opción. Tienen que empezar a responder fisiológicamente. Y ahí es donde empiezan los costes para las aves. Y además, hay otro cambio clave la duración de estos episodios de olas de calor. Al principio de la serie, si os fijáis, las olas de calor pues estaban bastante concentradas en los meses de julio y agosto, pero eso ha ido cambiando. Ahora, si os fijáis, pues empiezan antes, en los meses de julio, de junio y muchas veces se extienden hasta septiembre. De esta manera, pues se configura una ventana de hasta 4 meses de exposición al calor extremo. Esto es importante porque deja de ser un evento puntual y el calor pasa a ser una presión sostenida en el tiempo. Y eso tiene implicaciones directas para las aves porque junio y septiembre pues puede coincidir con momentos críticos para muchas especies. Es el final de la reproducción e inicio de mudas, que son dos procesos muy exigentes desde el punto de vista energético y fisiológico. Y si a eso le añadimos el calor extremo, pues lo que tenemos no solo va a ser estrés, es la acumulación de costes a lo largo de toda la temporada reproductora. Y para vosotros que trabajáis en campo, pues esto va a ser especialmente relevante, porque los datos que recogéis durante esos meses de junio y septiembre, pues no van a ser neutrales. Estáis capturando pues directamente la respuesta biológica a este nuevo escenario de calor sostenido. Y si juntamos todo lo que hemos visto hasta ahora, pues la pregunta es inevitable. ¿Hacia dónde va este sistema? Pues bien, los datos son claros. Desde 1950, el número de días de olas de calor en España pues ha incrementado en torno a 2,5 días por década. Eso no es una percepción, es una tendencia robusta y si miramos hacia el futuro, lo que vemos pues no es un cambio de dirección, sino más bien una intensificación. Las proyecciones para mediados del siglo pues indican que las olas de calor van a ser aproximadamente el doble de frecuentes y más intensas. Y esto es importante porque no estamos hablando de un escenario extremo, sino que es la trayectoria en la que ya estamos. Además, el contexto geográfico lo agrava. Antes había mencionado que el Mediterráneo es uno de los grandes hotspots de calentamiento global, lo que significa que aquí pues estos cambios van a ser más rápidos y más intensos que en otras regiones. Así que si lo resumimos, pues vamos a tener más días de olas de calor con mayor intensidad, más duración y una extensión espacial muy grande. Entonces el sistema está cambiando de forma clara. Y lo importante es que todo esto pues ya no es una proyección, es algo que lo estamos viviendo verano a verano. Y todo esto pues no es abstracto, es esto. Lo que veis aquí es el verano de 2023 con temperaturas de hasta 45 grados en amplias zonas del interior de la península ibérica, según AIMET. Pero lo importante no solamente es ese valor máximo de 45 grados, sino más bien es la escala. Si os fijáis, es prácticamente en toda la península está bajo condiciones extremas al mismo tiempo y durante varios días consecutivos. Hace años, pues ver un evento así era quizás excepcional, pero ahora, pues lo vemos en las noticias cada año que cada vez son más frecuentes estos eventos de olas de calor. Y en este contexto, pues la pregunta deja de ser si las aves están expuestas y pasa a ser qué ocurre con ellas cuando no pueden evitarlo. Y con esto, pues llegamos a una idea clave que va a guiar todo lo que el resto de la charla. Los organismos o las aves en este caso, pues no van a responder a los promedios, no van a experimentar la temperatura media de un verano, sino que realmente lo que experimentan son días concretos en los que el entorno se vuelve exigente para ellas. Y es en esos días donde ocurre lo importante, pues un episodio corto de calor extremo puede tener un impacto mucho mayor que semanas enteras con temperaturas moderadas, porque es ahí donde el organismo pues se va a acercar a su límite fisiológico. Por eso, pues los estudios que vamos a ver
no se centran en la media, sino más bien en estos episodios en los que el calor supera los umbrales críticos. Y ahí es donde empieza la biología real. Y aquí es donde cambia el enfoque. La pregunta ya no es qué pasa afuera, sino qué pasa adentro. Antes de ver los datos, pues necesitamos entender cuatro ideas muy simples que van a explicarnos cómo responde un ave ante el calor. Estas son cuatro características que hacen a las aves paseriformes, pues esencialmente sensibles al calor. El primero de ellos es que van a tener un metabolismo alto, es decir, que generan bastante calor interno, incluso en condiciones normales. El segundo de ellos es que la temperatura corporal, las aves funcionan entre 39 y 42 grados centígrados. Así que tienen poco margen antes de acercarse a valores peligrosos o críticos. Y tercero, es que son especies diurnas, la mayoría de ellas, las especies de aves paseriformes, entonces están activas justo cuando lo más calor hace. Y cuarto, es que las aves no sudan, entonces dependen casi exclusivamente de la evaporación para poder perder calor, principalmente a través de jadeo. Si juntamos todo esto, pues vamos a tener un organismo que va a trabajar cerca ya de sus límites fisiológicos y cuando llegan estos episodios de calor extremo, pues ese equilibrio se puede volver más complicado de mantener. Para entender qué ocurre, hay un concepto clave, que es la zona termoneutral. Si os fijáis en esta parte central de la gráfica, esta zona de color verde, aquí el ave funciona con normalidad, es decir, no necesita gastar energía extra ni para calentarse ni para enfriarse. Ahora, si nos movemos hacia la izquierda, cuando baja la temperatura, entramos en esta zona azul. Aquí podría aparecer estrés por frío. El ave tiene que aumentar su metabolismo y gastar reservas para mantenerse caliente. Pero lo importante para nosotros en esta charla está aquí en la derecha. Si seguimos en esta zona roja, vemos el umbral crítico superior, en donde a partir de aquí el ave ya no puede mantenerse estable y tiene que activar mecanismos para perder calor, como el jadeo. Y aquí está la clave, que no es un cambio gradual sin consecuencias, es un umbral que en cuanto sales de esta zona, de la zona termoneutral, el coste fisiológico pues va incrementándose rápidamente, incluso hasta poder comprometer la supervivencia de los organismos. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en detalle con los dos estudios que os voy a contar. Aquí ocurre el cambio crítico. Si miráis esta escala de la derecha, pues hay un punto clave cuando la temperatura del aire se acerca a la temperatura corporal sobre los 39-40 grados centígrados. Hasta ese momento el ave es capaz de perder calor de forma pasiva por convección o radiación. Es decir, que hay un gradiente entre el cuerpo y el ambiente que permite disipar ese calor sin demasiado coste para él. Pero cuando el aire está igual de caliente que el cuerpo, pues ese gradiente va a desaparecer. El calor ya no va a salir. Y en algunos casos, pues incluso puede empezar a entrar. En ese punto, el sistema cambia de modo. La evaporación o la pérdida de agua por evaporación pasa a ser la única vía para perder calor. El ave comienza a jadear y empieza a perder agua. Y si seguimos aumentando la temperatura, pues nos acercamos al límite, al siguiente límite. Por encima de 45 grados, ahí ni siquiera aumentando la temperatura, la evaporación va a ser suficiente. Pero ese mecanismo pues tiene un cierto límite. Y cuando la evaporación pasa a ser el mecanismo dominante, tampoco esa estrategia va a ser ilimitada. Las aves van a disipar calor principalmente por tres vías. El jadeo, el aleteo uvular, que es esa vibración rápida de la garganta, y un tercero que es la pérdida de evaporación por medio de la piel. Pero todas tienen el mismo coste, que es perder agua. Y el agua, pues es un recurso limitado, especialmente en ambientes mediterráneos durante las olas de calor. Esta restricción clave Esta es la restricción clave. El ave puede retrasar el sobrecalentamiento evaporando agua, pero solo mientras tenga agua suficiente en su organismo. Y cuando ese recurso se agota, pues el sistema interior empieza a fallar.
Y ahí surge la pregunta que guía los estudios. ¿Cuál es ese límite termal que tienen las aves? Para responder a esa pregunta, pues os voy a contar un poco sobre el primer estudio. Es un trabajo que lo publicamos en 2022, en el que participé junto con el autor principal, es un investigador de la Universidad de Extremadura, Julián Cabello Vergel, y otros colaboradores, en un marco de colaboración con la Universidad de Extremadura, en donde el objetivo pues era medir de forma directa el límite de tolerancia al calor en varias especies de aves paseriformes en ambientes mediterráneos y evaluar su vulnerabilidad actual y futura frente a temperaturas extremas. El estudio se realizó con estas 8 especies que seguro conocéis bien, son comunes en los anillamientos y también típicas de ambientes urbanos, agrícolas o de matorral mediterráneo. Y esta elección pues no fue casual. Son especies representativas de todos estos hábitats que están expuestos al calor. Además son aves pequeñas con un metabolismo alto y también tienen, al ser pequeñitas, pues tienen poca capacidad para almacenar agua, es decir, que son más sensibles a este estrés térmico. Entonces, precisamente por eso son buenos modelos para entender qué ocurre en condiciones de calor extremo. ¿Y cómo fue que medimos ese límite? Pues bueno, este es un poco del protocolo que seguimos para hacer esta investigación. En principio, pues los individuos se capturaban en el campo utilizando redes de niebla en diferentes partes. El trabajo se realizó en Extremadura. Una vez que eran capturados los individuos en el campo, se trasladaron al laboratorio en condiciones controladas. Después, cada una de estas aves se introducía en una cámara metabólica y medimos en un respirómetro de flujo abierto eh, el consumo de oxígeno y diferentes variables. Durante el experimento, pues medimos simultáneamente 3 variables. El metabolismo a través del consumo de oxígeno, también medimos la pérdida de agua por evaporación y también medimos la temperatura corporal registrada de forma continua. Con un microchip lo insertamos en la parte de la espalda, ¿vale? Entonces, de esa manera podíamos registrar de manera continuada durante los experimentos la temperatura corporal. Entonces, lo que hicimos fue ir incrementando progresivamente la temperatura ambiental. Entonces, las aves se sometían durante un determinado tiempo. Os tengo que contar que, bueno, las aves estaban dentro de una cámara climática, en condiciones, estaban tranquilos, estaban en oscuridad completa, entonces no tenían signos de estrés, ¿vale? Entonces, el ave se estabilizaba mientras las mediciones se realizaban, pues en cada uno de esos niveles se hacían mediciones. Y esto es clave porque entonces el límite no lo definíamos simplemente por una temperatura fija, sino por una respuesta del animal. Este el límite de tolerancia termal, se identificaba cuando aparecían signos de fallos fisiológicos, por ejemplo, la pérdida de coordinación, un comportamiento de escape continuo o un aumento descontrolado de la temperatura corporal. Es decir, que nosotros los observábamos mientras hacíamos las mediciones con unas cámaras infrarrojas para ver los comportamientos que tenía y bueno, si mostraban algún signo de fallo fisiológico, pues se terminaba el experimento, las aves se sacaban y se recuperaban, se rehidrataban y bueno, permanecían en el laboratorio durante un tiempo prudente y luego se liberaban en los sitios de captura. Este es el primer resultado clave que obtuvimos en este estudio. Si os fijáis en las gráficas, en la parte izquierda de todas las aves que tenemos aquí, a temperaturas moderadas, la temperatura corporal pues se mantenía bastante estable para en casi todas ellas, ¿vale? Pero hay un punto en el que eso cambia. Si os fijáis, todas estas líneas que aparecen aquí, a partir más o menos sobre los 33, 35 grados ambientales, es donde observamos un cambio en la pendiente, es decir, que la temperatura corporal empezaba a aumentar conforme aumentábamos la temperatura ambiental experimental.
Esto no es un fallo de las aves, sino es una respuesta adaptativa que se denomina hipertermia facultativa, en donde el ave permite que su temperatura corporal aumente ligeramente para reducir el gradiente con el ambiente y así de esa manera pues les permite perder menor agua por evaporación. Y es en el fondo pues una estrategia de ahorro de agua. Pero esta estrategia pues tiene un límite. Si seguimos hacia la derecha en todas las gráficas, pues vemos que la temperatura corporal se acerca a valores máximos, sobre los 45 grados, que es el límite de casi todas las especies de aves paseriformes. Y si os fijáis, pues el umbral a la cual llegaron a ese límite las aves está en torno, dependiendo de las especies, pero la especie, por ejemplo, algunas llegaron su límite a 40 grados, pero otras sí alcanzaron el límite hacia 46 grados, como el caso de la cobujada. Ahora, si ahora miramos estas gráficas, lo que estamos viendo es cómo va a cambiar la pérdida de agua por evaporación. A medida que aumentábamos la temperatura ambiental, pues veíamos una mayor pérdida de agua por evaporación. Sobre los 34, 38 grados centígrados es donde observábamos un cambio en la pendiente en la mayoría de las especies. Es decir, que el agua, la pérdida de agua por evaporación se disparaba de forma pronunciada. En ese punto, el ave pasa de depender casi completamente del enfriamiento de evaporativo y va a tener un coste claro, es perder agua para poder termorregular. Además, si observamos, si comparamos entre especies, vemos que el incremento va a ser mayor en las especies de menor tamaño corporal porque pierden más agua por unidad de masa y por tanto pues van a estar más expuestas a la deshidratación. Y las tasas que llegan a alcanzar de pérdida por agua por evaporación pues ya pueden ser muy elevadas y solo se pueden mantener si el ave pues tiene un acceso continuo a agua. Pero ya os digo que en los paisajes mediterráneos y en plenas olas de calor, pues eso no siempre está garantizado. Así que sí, pues disipar calor es posible perdiendo agua, pero esa pérdida de agua también está limitada por el agua disponible dentro del organismo y bueno, el agua disponible en el ambiente. Ahora si miramos estas gráficas, lo que estamos viendo es cómo cambia el metabolismo en reposo del ave a medida que aumenta la temperatura ambiental, ¿vale? Dentro de la zona termoneutral, esa zona verde que os decía, la tasa metabólica, si os fijáis en la mayoría de ellas, pues se mantiene estable. Y a medida que aumenta la temperatura ambiental, pues también empieza a aumentar ese metabolismo, se empieza a acelerar a partir de los 35, 38 grados centígrados. Y este incremento pues está asociado principalmente al coste del jadeo y también del incremento de la temperatura corporal, es decir, al esfuerzo de enfriarse. Pero aquí hay algo importante, si comparáis entre especies, pues vemos que el aumento metabólico de estas pendientes que observamos en las distintas gráficas va a ser relativamente pequeño si las comparamos, por ejemplo, con la pérdida de agua por evaporación. Esto pues nos puede indicar algo clave, que el problema quizá no es la energía, sino más bien el límite de la tolerancia termal, pues no lo marca la energía, sino más bien lo marca el límite de agua que tienen disponible en su cuerpo para termorregular. Uno de los resultados más importantes en este trabajo fue que no todas las especies pues, respondían de manera similar al calor. Si comparamos estos dos ejemplos, pues la diferencia es clara. En el caso del carbonero común, este alcanza su límite de tolerancia termal en torno a los 40 grados, mientras que la cubujada pues pueden llegar hasta 46 grados de límite de tolerancia termal, 6 grados de diferencia. Y esto es clave porque significa que quizá en una misma ola de calor, en el mismo paisaje mediterráneo, pues unas especies pueden estar al límite, mientras que otras pues van a tener un cierto margen todavía. El carbonero pues puede estar funcionando muy cerca de su umbral fisiológico, mientras que el caso de la cubujada pues todavía tiene un rango tolerable. Y estas diferencias pues no son casuales. Las especies asociadas a ambientes abiertos y más cálidos
como el caso de la cobujada, pues tienden a tener mayores límites de tolerancia que las de hábitats más cerrados y frescos, como el caso del carbonero. Es decir, que de- hay una historia ecológica detrás de estos límites. Pero el riesgo no solo va a depender solo de dónde se encuentre ese límite, sino de cuántas veces se alcanza. Si miráis esta figura, aquí lo que estamos viendo es el número de días por verano en los que cada especie supera su umbral crítico superior. Aquí el color es clave. Los tonos claros pues indican pocos días en los que las aves superan ese umbral. A medida que pasamos a rojos más intensos, pues aumenta el número de días que las aves superan ese umbral. A la izquierda, los mapas que tenemos en la zona izquierda, tenemos las condiciones actuales. Y los mapas del centro y la derecha, pues indican proyecciones a futuro. El patrón que observamos, pues es muy claro. Si os fijamos, pues los colores se van a intensificar en todas las especies. Eso significa, pues, que van a pasar más días de calor extremo y en algunos casos, pues, gran parte del verano por encima del límite. Y pues bueno, el riesgo deja de ser puntual y pasa a ser frecuente. Y eso cambia completamente el problema, porque ya no hablamos de un episodio aislado, sino de pues exposiciones repetidas. Y eso nos lleva pues a la siguiente pregunta. ¿Qué le ocurre a las aves cuando tienen que enfrentarse a ese calor extremo una y otra vez a lo largo de verano? Y esa es exactamente la pregunta que aborda el segundo estudio. Hasta ahora, pues hemos visto dos cosas. ¿Dónde está el límite de tolerancia termal y cuántas veces se supera? Pero aún hay algo que no sabíamos. Por ejemplo, ¿qué le ocurre a los individuos cuando se enfrentan a ese calor extremo una y otra vez y con un poco margen de recuperación? Este estudio que he liderado en colaboración con investigadores de la Universidad de Extremadura y que acaba de ser aceptado en una revista recientemente, se centra precisamente en eso. Se realizó en el carbonero común, que es precisamente la especie más sensible en cuanto a los límites de tolerancia termal de las que acabamos de ver en el otro estudio. Y la pregunta que nos hicimos pues fue muy concreta. Si sobrevivir al calor repetido tiene un coste, cuál es ese coste? El diseño experimental siguió la lógica del estudio anterior, pero aquí el foco cambió. Ya no buscábamos ese límite, sino más bien queríamos saber cuáles eran los efectos acumulativos del calor. Entonces, las aves se capturaron como pollos en cajas nido y se criaron en condiciones controladas en aviarios exteriores hasta ser adultas. Después de eso, se alojaron en jaulas individuales dentro de cámaras climáticas donde pudimos controlar con precisión la temperatura ambiental. En las jaulas las aves tenían agua y alimento disponible en todo momento. Entonces teníamos dos tratamientos. Teníamos el grupo control bajo condiciones normales que seguían las temperaturas externas y luego teníamos en otra habitación el experimento, que los individuos estaban expuestos a olas de calor simuladas. Estas olas reprodujeron lo que ocurría en la naturaleza, es decir, que nos guiamos por olas de calor de años anteriores en Extremadura, con varios días seguidos de calor intenso y con periodos cortos de recuperación entre estos periodos. Y durante el experimento, pues medimos la respuesta fisiológica, como cambios en el organismo, por un lado la temperatura corporal y la masa, y también medimos marcadores de estrés, como corticosterona en plumas y estrés oxidativo en sangre. Y por otro lado, también medimos cambios en las plumas de contorno y tanto en su estructura como en su coloración. Es decir, que no solo vimos si el ave sobrevivía a estos eventos de olas de calor, sino cómo se iba alterando su equilibrio fisiológico y cómo se alteraba su fenotipo a medida que el estrés térmico incrementaba con esas olas de calor. Este es el diseño que utilizamos para simular las olas de calor. Simulamos 4 olas consecutivas de 5 días cada una, en donde si os fijáis, pues la intensidad
fue aumentando progresivamente de 39, 40, 41 y 42 grados. Y entre ellas, pues dejamos un periodo de recuperación de 6 y 10 días siguiendo las condiciones de olas de calor de años pasados. De esta forma, pues reprodujimos bastante bien lo que ocurría en la naturaleza. Varios días seguidos de calor intenso y con poco margen de recuperación antes del siguiente episodio. Durante todo el experimento, yo os decía que registramos la temperatura corporal de forma continua en los individuos que estaban en las jaulas, lo que nos permitió pues seguir la respuesta del ave en tiempo real. Además, tomamos muestras antes de iniciar el experimento y al finalizar todas las olas de calor. Y en esas muestras pues medimos la masa corporal y recogimos plumas y sangre para analizar, por ejemplo, corticosterona, estrés oxidativo y cambios en la estructura y color de plumaje. Así que, bueno, no estábamos midiendo un evento aislado, sino cómo el estrés térmico se repetía y se iba acumulando ola tras ola. Este fue el primer resultado que obtuvimos. Pues comparando los individuos de control y tratamiento, las aves expuestas al calor mantuvieron una temperatura corporal ligeramente más alta. Tuvieron 41,2 grados centígrados y el control tuvo 41 grados. 0,2 grados de diferencia. Fue un cambio pequeño pero consistente, es decir, que se mantuvo esa diferencia a lo largo de todas las olas y no fue un evento puntual. Y hubo algo importante, que no medimos, que no vimos una escalada progresiva en la temperatura, es decir, que no siguió subiendo con cada ola, ni hubo una pérdida de control del sistema, sino que el ave subió esa temperatura y la mantuvo, la estuvo regulando de manera continua. Entonces, lo que ocurrió fue que desplazó su punto de funcionamiento hacia valores ligeramente más altos, en línea con la hipertermia facultativa que vimos antes. Y bueno, desde fuera, pues el sistema o el individuo parecía estable, pero ese desajuste mantenido el tiempo, observamos que tuvo consecuencias. Aquí vamos a ver la figura con más detalle. Antes habíamos visto que la temperatura corporal aumentaba ligeramente en torno a 0,2 grados centígrados y aquí fuimos un paso allá. No miramos solo ese valor promedio, sino cómo variaba. Aquí tenemos la gráfica de la temperatura corporal en diferentes olas de calor y bueno, de esta manera lo que observamos es la variación de la temperatura corporal a lo largo del día. Aquí lo que observamos, lo que veis en color amarillo es el grupo experimental y el grupo control es el color azul. Entonces, el grupo experimental observamos que no solamente estaba un poco más, tenía un poco más elevada la temperatura corporal, sino que también tenía curvas más irregulares y con más subidas y bajadas. Esto se resume bien en este panel derecho con el índice de heterotermia. Este índice pues mide cuánto varía la temperatura. Valores más altos indican mayor fluctuación. Y vimos que era mayor en el grupo experimental, sobre todo durante las horas centrales del día. En el panel inferior izquierdo, aquí está la probabilidad de hipertermia, es decir, la probabilidad de que el ave supere el umbral de temperatura elevado. Y aquí está lo interesante, que no aumentaba en el grupo experimental. Esto se confirma en el panel derecho, donde la proporción total de eventos de hipertermia tampoco cambiaba de forma clara. Así que el patrón fue claro. La temperatura subía un poco, esos 0,2 grados centígrados, pero la variabilidad aumentaba, pero sin eventos extremos. Es decir, que el sistema no colapsaba, pero sí que perdía la precisión de su temperatura en equilibrio y esa pérdida de estabilidad pues era una señal de estrés acumulado. Y aquí vemos el coste interno. Las aves expuestas al calor, pues mostraron un mayor daño oxidativo, medido como DROMS. Esto de forma sencilla, pues indica la acumulación de moléculas que dañan a las células. Al mismo tiempo, presentaron una menor capacidad antioxidante, es OXI, que es la capacidad del organismo para neutralizar ese daño de estrés oxidativo. Es decir, que hubo más daño y menos capacidad para compensarlo. En cambio, la masa corporal y la corticosterona
en pluma, pues no cambiaron de forma clara entre grupos. Si os fijáis, pues son muy parecidos. La corticosterona es una hormona asociada al estrés y en este caso pues no reflejó evidencias evidentes. Y esto fue importante porque desde fuera el ave parecía estar bien, mantenía su masa, no había señales claras de estrés medidas por el corticosterona, pero el desgaste por dentro sí que se estaba ocurriendo, aunque no fuera visible. Y el efecto del calor, pues no se quedó solo a nivel fisiológico, también dejó una huella en el plumaje. Aquí, si vemos estas imágenes, eh, son las plumas que se formaron durante las olas de calor. Estas, los individuos que crecieron las plumas durante las olas de calor, pues tuvieron una menor densidad de barbas y bárbulas. Las barbas, pues son, si seguimos el raquis, es cada una de estas que sale por aquí, sería una barba. Y cada una de estas barbas va a tener una várbula, que son eh, estas estructuras más finas que mantienen unidas a las plumas, como un velcro microscópico. Entonces, cuando estas estructuras est- estuvieron expuestas a las olas de calor, los individuos pues tuvieron una menor densidad de barbas y válvulas, entonces la pluma se volvió menos compacta. Y el resultado pues fue que el plumaje era más abierto. Esto puede significar que al ave le permita disipar mejor el calor a corto plazo, pero quizá a futuro pues puede tener un coste perdiendo la capacidad de aislamiento. Es decir, que a corto plazo el ave pudo enfriarse mejor en verano o durante las olas de calor o durante el crecimiento, pero a futuro, durante los meses siguientes, cuando viene el invierno, pues queda más desprotegida. Entonces el efecto del calor no termina cuando acaba esta ola de calor, sino que se queda en el organismo, en esas estructuras que han sufrido modificaciones que puede afectar su funcionamiento a posteriori, a largo plazo. Y junto con la estructura de la pluma, también cambió el color. Aquí si miráis la barra, pues representa el espectro de luz desde el ultravioleta en esta zona de la izquierda hasta el rojo en la parte de la derecha. Esto medimos el color del plumaje con un espectrofotómetro que nos indicaba cuánta luz reflejaba la pluma en cada parte del espectro. Ahora, fijaos en el cambio. Primero, aumentó el brillo. En conjunto, las plumas reflejaban una mayor cantidad de luz. Las... Y también hubo un incremento hacia el ultravioleta en la parte izquierda del espectro y también en la parte de la derecha en los colores rojos. Esto en los organismos que estuvieron expuestos a las olas de calor. Entonces, en conjunto, el plumaje fue más brillante y su señal se desplazó hacia los extremos del espectro. Y esto fue importante porque el color en las aves, pues no solo esa apariencia, las aves perciben el ultravioleta y utilizan estas señales para comunicarse. Así que el calor no solo cambió cómo funcionaba el organismo, sino que también cambió cómo puede tener un efecto sobre cómo lo pueden percibir otros individuos. Si juntamos todo lo que hemos visto, pues el patrón es muy claro, que las aves expuestas a olas de calor repetidas no colapsan, pero tampoco salen indemnes. Lo que vemos es una reconfiguración progresiva del sistema que mantiene el funcionamiento básico desplazando ligeramente su temperatura corporal, pero ese ajuste pues tiene costes. Pierde precisión en la termorregulación, aumenta la variabilidad térmica, también a nivel interno acumulan daño oxidativo y disminuye su capacidad para compensarlo, y además esos efectos se trasladan al fenotipo. Lo vimos en las plumas, que las plumas cambiaban tanto en su estructura como en su coloración. Así que el mensaje es este, que el calor no es un evento puntual, sino es un evento, es un proceso acumulativo. Y ese proceso pues no solo afecta cómo funciona el organismo, sino que también deja huella en cómo es. Y con todo esto sobre la mesa, pues volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué significa realmente vivir al límite?
pues no es morir de golpe, es funcionar muy cerca del umbral, día tras día. Es mantener el sistema activo, pero pues pagando un coste que se acumula, que no siempre se ve, pero que acaba afectando a cómo el organismo funciona y a cómo es. Después de todo lo que hemos visto, pues ya podemos responder a la pregunta. Vivir al límite significa cuatro cosas. Primero, márgenes muy estrechos, es decir, muy poca distancia entre funcionar con normalidad y entrar en condiciones críticas. El segundo es ajustar continuamente el equilibrio, es decir, que termorregular tiene un coste. Agua, energía y estrés fisiológico. Uno tercero es perder la estabilidad, es decir, que la regulación se vuelve más precisa y más variable, sobre todo cuando los episodios como las olas de calor se repiten. Y cuarto, es cambiar el fenotipo, es decir, que el desgaste fisiológico pues también deja una huella en las plumas, en el color o en marcadores internos. Así que vivir al límite pues no solo es resistir al calor, sino es hacerlo pues pagando un precio biológico real. Y si nos tenemos que quedar con una sola idea de esta charla, pues es que el calor no siempre mata, pero deja huella. Aunque el ave no muera, pues su cuerpo lo nota. Se esfuerza más para mantenerse estable, pues pierde más agua, acumula daño que no siempre se ve desde fuera y ese desgaste no ocurre una sola vez, sino que se repite. Se acumula con cada ola de calor. Y cuando se acumula en muchos individuos, pues ya no hablamos de una ave, sino hablamos o podemos hablar de poblaciones enteras. Cada ave que pasa por vuestras manos en en el alineamiento o durante el alineamiento, pues es una ventana a ese proceso, ya sea el plumaje, la pluma, o viendo la pluma o la muda, que son señales de cómo están respondiendo estas poblaciones al cambio climático. Y no siempre vemos el límite directamente, pero con los datos que generáis, pues podemos detectar cuando el sistema se está acercando a él. Y sería todo. Muchas gracias.